El día era el 24 de junio del 2007, e innumerables fanáticos en todo el mundo esperaban ansiosos que comenzara el gran evento. El evento en cuestión era Vengeance Noche de Campeones, un evento pay-per-view de lucha libre profesional bajo la marca de WWE, también conocida como World Wrestling Entertainment, transmitido en vivo desde el Toyota Center en Houston, Texas, donde se había anunciado que todos los campeonatos serían defendidos esa noche. Uno de los principales atractivos del espectáculo era que podían ver la coronación de un nuevo campeón mundial de la SW, ya que el título había estado vacante durante semanas. En una esquina estaba CM Punk, el favorito de los fanáticos jóvenes, y en la otra estaba Chris Benoit, un veterano que tenía el amor y respeto de los fanáticos en todo el mundo. A las 8 de la noche comenzó fuerte el show. El título mundial de la SW fue la tercera pelea, y CM Punk entró al ring. Todos esperaban la música familiar que anunciaba la llegada del Wolverine rabioso, pero para sorpresa de todos, Benoit no apareció, siendo reemplazado en el último momento. Que Benoit faltara a un evento, y más a uno tan grande como un pay-per-view en Noche de Campeones, era prácticamente inaudito, ya que la lucha libre profesional era literalmente lo más importante en su vida. Al día siguiente, el 25 de junio, Chris Benoit había sido encontrado muerto. El episodio de Raw de esa noche se convirtió en un homenaje al estrangulador canadiense, mostrando algunos de sus mejores combates en su carrera en la WWE y WCW, mientras los comentaristas y sus compañeros luchadores hablaban sobre cuánto lo respetaban y lo increíble que era como luchador y persona. Pero este homenaje sería prematuro en el peor de los sentidos. Al día siguiente, el 26 de junio, la SW iba a ser transmitida, y Vince McMahon apareció en un video pregrabado con un mensaje directo al público. Buenas noches, damas y caballeros. Anoche, en Monday Night Raw, la WWE presentó un programa especial de homenaje, reconociendo la carrera de Chris Benoit. Sin embargo, unas 26 horas después, los hechos de esta horrenda tragedia ya son evidentes. Por lo tanto, aparte de mis comentarios, no se mencionará el nombre del señor Benoit esta noche. Por el contrario, el programa de esta noche estará dedicado a todos los que han sido afectados por este terrible incidente. Esta noche marca el primer paso del proceso de sanación. Esta noche, los artistas de la WWE harán lo que mejor saben hacer, mejor que nadie en el mundo: entretenerlos. Desde ese día, la WWE no ha reconocido a Chris Benoit en su programación, sus sitios web, sus DVDs ni sus videojuegos. Fuera de entrevistas con Vince y otros luchadores en podcasts y diferentes plataformas de medios, es como si Benoit nunca hubiera existido. Esto se debe a que los detalles que salieron de la casa de Benoit aquel fatídico fin de semana cambiarían por completo el mundo de la lucha libre y lanzarían una oscura sombra sobre el deporte que Benoit amaba más que nada. Ahora nos sumergimos una vez más en la oscuridad, mirando a los ojos de un hombre destruido por su profesión y sus propias decisiones en la búsqueda del éxito, y el violento y demente final que lo consumió y a aquellos que amaba. Para explicar los eventos de aquel oscuro fin de semana, tenemos que remontarnos al principio. Nacido como Christopher Michael Benoit el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec, Canadá, hijo de Michael y Margaret Benoit. Chris se enamoró de la lucha libre profesional desde muy joven. Viviendo con su familia en Edmonton, Alberta, idolatraba a leyendas como el Dynamite Kid Tom Billington y Bret the Hitman Hart. Incluso adoptó la maniobra del cabezazo desde la cuerda superior como su movimiento final, inspirado por el uso de la misma por Billington. Cuando Benoit alcanzó la mayoría de edad, comenzó a entrenar con Stu Hart, el padre de su ídolo Bret, en el famoso calabozo de la familia Hart, y en 1985 hizo su debut profesional para la lucha libre Stampede Wrestling de Stu Hart. Mientras estaba allí, Chris se casó con su primera esposa, Martina, en 1988, teniendo 2 hijos: David en 1993 y Megan en 1997.
Permaneció en Stampede Wrestling hasta que la promoción cerró en 1989 y luego se fue a Japón. Vale la pena mencionar que, aunque era técnicamente un maestro en su arte, Benoit siempre fue un hombre pequeño, al menos según los estándares de la lucha libre profesional. Se decía que medía 1,80 m y pesaba 104 kilos. Un hombre de su estatura habría sido menospreciado en esa época, no los tomaban en serio. Es por eso que, incluso en sus días más jóvenes, Chris recurrió a una gran cantidad de esteroides en un intento por alcanzar el estándar previo de cómo debía lucir un luchador profesional. Algo que también hacía para destacar era adoptar un estilo de lucha más duro que el de sus compañeros y asumir riesgos innecesarios en el ring, incluyendo recibir golpes de silla directamente en la cabeza. Aunque era común que los luchadores se protegieran levantando las manos para amortiguar parte del impacto, Benoit era del tipo que recibía el golpe en la cabeza sin ninguna precaución. Benoit luchó para New Japan Pro Wrestling bajo los nombres de Pegasus Kid y Wild Pegasus desde 1986 hasta 1997, y en 1994 llegó a los Estados Unidos para unirse a la Extreme Championship Wrestling. Luchando bajo su nombre real en la SWW, fue donde ganó su famoso apodo de El Estrangulador. Durante un combate en el evento de pay-per-view de November to Remember, Benoit accidentalmente falló en realizar una maniobra, lo que provocó que su oponente, Sabu, cayera directamente sobre su cabeza, rompiéndose el cuello. Sabu se recuperaría de la fractura. Su visa de trabajo expiró en 1995 y poco después recibió la llamada de WCW, World Championship Wrestling. No pasó mucho tiempo para que Benoit impresionara a los altos mandos de WCW con su estilo técnico y contundente. Pronto fue colocado en programas de mayor perfil e incluso fue incluido en la nueva encarnación de los Cuatro Jinetes, uno de los grupos más importantes en la historia de la lucha libre. Fue durante su tiempo con los Jinetes que comenzó una rivalidad con Kevin Sullivan, líder de un grupo rival, la Mazmorra del Terror, así como uno de los bookers de WCW. Para aclarar, un booker es alguien que decide las historias y los resultados de los combates en el programa. Aquí es donde conocemos a Woman, cuyo nombre real era Nancy Sullivan, en ese momento, la valet de Kevin Sullivan en la pantalla y su esposa en la vida real. En televisión, ella era retratada como astuta, despiadada y cruel, una mujer dura que no necesitaba a ningún hombre. Fuera de la pantalla, Nancy Sullivan era lo más cercano a un ángel que se pudiera imaginar, cariñosa, atenta, maternal. Era un amor en todo el sentido de la palabra. Durante la rivalidad de Benoit con Sullivan, Kevin pensó que sería muy entretenido el hacer que Nancy tuviera una aventura en la pantalla con Chris. Se les veía besándose y tomados de la mano abiertamente en televisión, jugando para las cámaras, e incluso pasaban más tiempo juntos fuera de la pantalla para hacerlo más creíble para los fanáticos. Televisión entretenida, sí, pero esto también terminó acercando más a Chris y Nancy. Tanto que comenzaron una aventura en la vida real el uno con el otro. ¿Quién lo hubiera adivinado? Esto deterioró la relación entre Kevin y Chris, haciendo las cosas bastante tensas entre ellos detrás de cámaras. Esto pronto resultó en que Nancy se mudara y pidiera el divorcio alegando abuso físico, y que Benoit se mudara con ella poco después de que su propio matrimonio con Martina también se desmoronara. El 25 de febrero del 2000, Chris y Nancy dieron la bienvenida al pequeño Daniel Benoit al mundo, y el 23 de noviembre del mismo año, la amorosa pareja se casó oficialmente. Benoit permaneció en WCW hasta el 16 de enero del 2000. Había expresado su descontento con la compañía durante bastante tiempo, especialmente después de que Kevin Sullivan fue promovido a Booker principal. Solo semanas después, el 31 de enero, Benoit hizo su debut en la WWE, antigua WWF, en Monday Night Raw. Chris continuaría ganando múltiples campeonatos y teniendo muchos combates clásicos y rivalidades con personas como Triple H, Booker T, Edge, Brock Lesnar y Kurt Angle. El punto culminante de su carrera llegó en el 2004, cuando,
En el evento principal de la WrestleMania 20 en el Madison Square Garden, Chris Benoit ganó el campeonato mundial de peso completo. Nancy estuvo presente con Daniel y David, y fueron llevados al ring para celebrar. Los fuegos artificiales estallaron y el confeti cayó desde las vigas mientras la multitud aplaudía y coreaba su nombre. No todo era felicidad y arcoíris en la casa de los Benoit. En mayo del 2003, Nancy Benoit solicitó el divorcio citando abuso doméstico, afirmando que Benoit había llegado al punto de arrojar muebles por toda la casa. En un momento, Nancy llamó al matrimonio irrevocablemente roto, e incluso obtuvo una orden de restricción contra Chris, en la que se afirmaba que Benoit había, y cito, perdido los estribos y amenazado con golpear a la peticionaria y causar daños considerables a la casa y a las pertenencias personales de las partes, incluidos los muebles y decoraciones. La peticionaria tiene un miedo razonable por su seguridad y la de los menores. Uno de los mayores puntos de discusión era que Nancy quería que Chris redujera su horario para que pudiera pasar más tiempo en casa con su familia y descansar un poco. Chris, por otro lado, veía la lucha libre como su vida y se negaba a alejarse si sentía que lo necesitaban. Otro conflicto teorizado para la familia fue que se rumoreaba que Daniel tenía síndrome de X frágil, una forma de autismo que ha sido negada repetidamente. La hermana de Nancy, Sandra Tofoloni, afirmó que Benoit nunca golpeó a Nancy, aunque sí la empujó contra una estantería una vez. Fue Sandra a quien Chris contactó mientras estaba bajo la orden de restricción, pidiéndole que hablara con Nancy por él. Lo hizo, y después de convencerla de hablar con su esposo, Nancy y Chris pudieron reconciliarse, cancelando el divorcio. Fuera de los problemas maritales, las cosas seguían siendo geniales para Benoit. Era un profesional consumado, incluso después de perder el campeonato mundial. Trabajaba arduamente y hacía lo que se le pedía. Continuó luchando, ganó campeonatos y entretuvo a personas de todo el mundo. Todo avanzaba con normalidad hasta noviembre del 2005. Fue entonces cuando el mundo de Chris Benoit y la lucha libre profesional en su totalidad cambiaron para siempre. La historia de Chris Benoit estaría incompleta sin la mención de una persona muy importante, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero era un compañero luchador profesional y quizás la persona más importante en la vida de Chris Benoit. Nació el 9 de octubre de 1967. Era el hijo menor de Gory Guerrero, una leyenda mexicana de la lucha libre que ayudó a llevar el estilo de lucha libre a los Estados Unidos. Eddie nació para ser un luchador profesional y también ayudó que era extremadamente bueno en ello. Hoy se le conoce como una leyenda de la lucha libre por derecho propio, no solo por su estilo técnico y acrobático, sino por su carisma desbordante. Su carrera también reflejó la de Benoit en casi todos los aspectos. Comenzando en México, Eddie se mudó a New Japan Pro Wrestling en 1992, y fue allí donde conoció por primera vez a Chris. Pronto se hicieron cercanos, viajando juntos por el mundo y apoyándose mutuamente en lo que pudieran. Eran los mejores amigos, prácticamente hermanos. Incluso compartieron sus triunfos por el título mundial. Eddie había ganado el campeonato mundial de la WWE en febrero del 2004. Y luego, un mes después, en WrestleMania, Chris ganó el título de peso completo. Eddie, quien había retenido su título más temprano esa noche, se dirigió al ring y celebró con su mejor amigo, derramando lágrimas de alegría juntos mientras se abrazaban amorosamente para que el mundo entero lo viera. Los dos amigos estaban en su punto más alto, pero cada cima debe descender, y esta se estrelló y se quemó de la peor manera posible. Es un hecho comprobado que muchos luchadores, ya sea por el desgaste del deporte o por problemas relacionados con drogas, suelen tener un final prematuro, y lamentablemente este caso no es diferente. El 12 de noviembre del 2005, Eddie y el resto del elenco pasaron la noche en el Hotel Marriott City Center, en Minneapolis, Minnesota. Más temprano al siguiente día, el sobrino de Eddie y compañero luchador, Chavo Guerrero, fue informado por los trabajadores del hotel que su tío no había respondido a su llamada de despertar programada.
Chavo Guerrero, al dirigirse a la habitación de Eddie y no haber recibido respuesta, entró, encontrando a Eddie desmayado en el piso del baño, con el cepillo de dientes en la mano. Estaba apenas aferrándose a la vida, y antes de que pudiera llegar una ambulancia, Eddie Guerrero falleció en los brazos de su sobrino, con solo 38 años. Aunque el pasado de Eddie había estado plagado de graves problemas de drogas, había estado limpio durante varios años hasta ese momento. Y aunque se sospechó inicialmente un regreso a las drogas, una autopsia reveló que Eddie había fallecido debido a una falla cardíaca aguda por enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La razón por la que menciono a Eddie con tanta frecuencia aquí es que su muerte fue quizás el momento más devastador en la vida de Chris Benoit hasta ese punto. En la serie documental Dark Side of the Ring, El lado oscuro del ring, Chavo habló sobre el día en que murió y cómo Benoit reaccionó a la noticia. Entonces recibí una llamada de Chris y él dice: «Oye, amigo, estoy abajo, ¿dónde estás?» «Oye, amigo, ¿estás sentado?» Dice: «Sí». Y yo le digo: «Eddie falleció esta mañana». Y lo único que oyes de un tipo sin emoción alguna es un llanto profundo, como si se le hubiera roto el corazón. Si alguna vez escuchaste a uno rompiéndose, este fue desgarrador. Durante el programa Tributo a Eddie, Benoit pudo ser visto llorando abiertamente en televisión mientras sonaban las 10 campanadas en toda la arena. En su video homenaje, Chris sollozaba abiertamente y dijo cuánto amaba y extrañaba a Guerrero y que se volverían a encontrar. Su compañero luchador Chris Jericho recordó en The Dark Side of the Ring el comportamiento de Benoit en el funeral de Eddie, donde estaba prácticamente inconsolable. Los funerales nunca son buenos, pero el funeral de Eddie fue muy difícil. Cuando vi a Benoit, vino y me dio un abrazo, pero fue el abrazo más desesperado y triste, como si estuviera aferrándose a la vida. Chris Benoit nunca pareció recuperarse de la muerte de Eddie, cortando el contacto con muchos de sus otros amigos y convirtiéndose prácticamente en un ermitaño. Hubo momentos en los que Benoit iba a visitar a la familia de Eddie, donde subía al dormitorio principal y simplemente abrazaba su almohada y lloraba mientras se recostaba en el lado de la cama de Eddie. Su familia le consiguió un diario para ayudarlo a sobrellevar la situación, donde podía escribir y hablar con Eddie tanto como quisiera, y parecía ayudar. Pero Benoit era un hombre muy roto. Combinado con todo lo demás, estaba en un camino de autodestrucción, una bomba de tiempo que explotaría menos de 2 años después. Y eso nos lleva a la actualidad, unos días antes del fin de semana del 24 de junio. Durante algún tiempo, Benoit había estado actuando de manera extraña. Parecía paranoico, inquieto, como si creyera que pronto sería despedido de la WWE, incluso cuando no era el caso. Comenzó a tomar diferentes rutas al aeropuerto y al gimnasio, como si creyera que lo estaban siguiendo. El 19 de junio del 2007, Chris Benoit luchó en su último combate, una pelea clasificatoria contra Elijah Burke para un lugar en el combate por el título mundial de SWL ese domingo. Durante el combate, Benoit parecía fuera de lugar. Parecía cansado, lento, distraído, algo que nunca se había permitido ser en el ring. Nancy parecía sentir que algo estaba mal. Benoit se había vuelto más agresivo en casa, más de lo habitual, y combinado con su paranoia creciente, ella tenía motivos para estar asustada. Nancy le dijo a un amigo el 19 de junio: «Estoy aterrorizada. Si algo me sucede, busca a Chris». El 22 de junio, Benoit hizo el viaje de 64 kilómetros hasta Carrollton, Georgia, para visitar al Dr. Phil Astin III. El Dr. Astin era un médico bien conocido en la comunidad del deporte y la lucha libre, habiendo atendido a muchos luchadores profesionales, y le habían estado recetando a Benoit diferentes analgésicos y esteroides durante años, y ese día no fue diferente. Mientras estaba en la oficina, Benoit se tomó una fotografía con el Dr. Astin, una práctica que al médico le gustaba hacer con algunos de sus pacientes más famosos. En la fotografía, Benoit se ve dándole una suave sonrisa al doctor, pero sus ojos lucen vacíos y distantes, como si no estuviera del todo presente.
Ese día, un limpiador de piscinas acababa de terminar en la residencia de los Benoit cuando vio a Chris y al pequeño Daniel afuera, haciendo una barbacoa para la cena. Fue la última persona en ver a toda la familia viva. Lo que exactamente desencadenó los horribles eventos de los siguientes 2 días es casi un misterio para cualquiera, pero conocemos los resultados sombríos. Esa noche, el rabioso Wolverine vivió a la altura de su apodo. En el dormitorio de la planta alta de la casa, Chris Benoit se lanzó sobre Nancy, sobrepasando fácilmente a la mujer más pequeña. La sangre que rodeaba el cuerpo y las heridas en su cara y cabeza sugieren que Chris la golpeó brutalmente en un ataque de rabia. Atando sus manos y pies, con la rodilla firmemente plantada en su espalda, Benoit envolvió el cable de su televisión alrededor de su cuello, lo tensó y tiró con todas sus fuerzas, en lo que seguramente fueron minutos de terror y agonía. Nancy Benoit dejó este mundo a manos del hombre que había jurado amarla y protegerla. Envolviendo el cuerpo en una manta, Benoit colocó una Biblia al lado de su esposa muerta, una señal de su fe recién encontrada, indudablemente otra influencia de Eddie, quien era un cristiano renacido. A continuación, Daniel Benoit. El niño probablemente no tenía idea de la atrocidad que acababa de sufrir su madre, a quien amaba tanto. Su dormitorio estaba en el otro lado de la casa, alejado de la habitación de sus padres. Horas más tarde, después de asesinar a su esposa, Benoit entró en el cuarto de su hijo dormido. Se cree que Benoit despertó a Daniel y trató de darle un Xanax, el cual fue encontrado en su sistema después del hecho. Daniel idolatraba a su padre. Imágenes de Chris adornaban las paredes y figuras de acción se mostraban orgullosamente en los estantes. El hombre a quien Daniel amaba más que nada en el mundo procedió a estrangular al niño hasta la muerte. El uso de Xanax demuestra que no quería que su hijo sufriera como lo había hecho su esposa. Luego, al igual que con Nancy, envolvió a Daniel en una manta y colocó otra Biblia al lado de su cuerpo. Al menos 10 horas después de que Daniel dejó este mundo, Chavo Guerrero recibió un extraño mensaje de voz en su teléfono. Era de Chris, y decía que Nancy y Daniel estaban sufriendo de intoxicación alimentaria y que él estaba en casa cuidándolos. Chavo recordó lo extraño que sonó Benoit por teléfono cuando lo llamó esa noche. Muchas de las cosas que dijo sonaban aturdidas y forzadas, especialmente el énfasis que Benoit puso al final de la llamada cuando dijo: «Chavo, te amo». En la mañana del 24 de junio, el día del evento Pay-Per-View en Houston, se enviaron una serie de mensajes de texto desde el teléfono de Benoit a varias personas dentro de la WWE, incluyendo a Chavo Guerrero. El primer mensaje decía: «Los perros están en el área de la piscina cerrada. La puerta lateral del garaje está abierta». El segundo mensaje era: «Mi dirección física es 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia, 30215». Minutos después, se envió el mismo mensaje exacto al teléfono de Nancy. Chavo y los demás no pensaron nada al respecto cuando llegó el día siguiente, y Chris no estaba en el aeropuerto para ser recogido. Simplemente pensaron que era raro, pero decidieron cubrirlo de todos modos. No fue hasta el lunes que informaron a algunos de los funcionarios de la WWE sobre los mensajes. Los superiores luego llamaron a la oficina del sheriff del condado de Fayette para proporcionar un chequeo de bienestar a Benoit y su familia. Al llegar a la casa, los oficiales tuvieron dificultades para entrar. Ambos pastores alemanes de Benoit estaban afuera, ladrando y gruñendo. Pronto, una vecina salió y, al conocer a los perros, pudo apartarlos y mirar dentro de la casa. En cuestión de momentos, los oficiales oyeron un grito terrible cuando la vecina salió corriendo, con una expresión de profunda tristeza y pánico en su rostro. Ella gritaba que el pequeño Daniel estaba muerto. Al entrar en la casa, que aún permanecía en silencio, los oficiales revisaron habitación por habitación y pronto descubrieron los cuerpos de Nancy y Daniel Benoit. No tardaron mucho en encontrar al hombre de la casa. Chris Benoit, de 40 años, fue encontrado en su gimnasio del sótano, colgando sin vida de la máquina de jalón.
El cable de acero estaba envuelto alrededor de su cuello. Se cree que, después de enviar el mensaje de texto a Chavo y a los otros destinatarios, Benoit bajó las escaleras, colocó un paño sobre su cuello, envolvió el cable alrededor de su garganta, ajustó los pesos y dejó caer el aparato. Una tragedia en todos los sentidos de la palabra. Una familia completamente aniquilada, dejando una pregunta por responder. Mientras el mundo se ajustaba a la impactante noticia de la muerte de Benoit y de lo que le hizo a su familia, surgieron teorías en los medios y entre los fanáticos. La primera, por supuesto, fue la idea de los esteroides. Que este acto de maldad fue causado por rabia por esteroides. Los informes de toxicología de Benoit, después de su muerte, mostraron que tenía más de 10 veces la cantidad normal de testosterona en su cuerpo en el momento de su muerte. Esto no fue sorprendente. Benoit había sido un conocido usuario de esteroides durante casi toda su carrera, tratando de compensar su baja estatura. Esto era un hecho, independientemente de si la WWE intentó disuadirlo o no, especialmente considerando que, apenas 2 meses antes, Chris había pasado una de las pruebas de drogas aleatorias de la compañía, que aparentemente también evaluaba esteroides. Esto pintó a la WWE de una manera bastante negativa, incluso cuando hicieron su mejor esfuerzo para distanciarse de Benoit, especialmente después de un gran operativo contra las drogas y de descubrir recibos de 14 luchadores de la WWE que habían comprado esteroides recientemente, siendo Chavo Guerrero uno de ellos. Después de la muerte de la familia Benoit, la oficina del Dr. Astin fue allanada por las autoridades y se encontraron pruebas de que el buen doctor había escrito recetas ilegales para sus pacientes, incluyendo a Benoit. Fue llevado a juicio y su abogado intentó que se desechara la evidencia, alegando que la policía había excedido su autoridad con respecto a la orden de registro y había incautado otros registros de pacientes, junto con 3 años de registros bancarios y computadoras. Sin embargo, todo fue en vano, ya que en 2008, el Dr. Astin fue acusado de prescribir medicamentos en exceso y, en enero del 2009, se declaró culpable de todos los 175 cargos en su contra, incluyendo la prescripción ilegal de medicamentos, a veces sin siquiera examinar a sus pacientes. Recibió 10 años tras las rejas. La segunda y más prevalente teoría sobre las acciones de Benoit es el daño cerebral, específicamente la encefalopatía traumática crónica, o CTE, una enfermedad neurodegenerativa causada por traumas repetidos en la cabeza y el cerebro. Los síntomas iniciales incluyen problemas de comportamiento, problemas de ánimo y dificultad para pensar, lo que podría llevar a un paciente a desarrollar demencia con el tiempo. Chris Nowinski, fundador y director ejecutivo de la Fundación de Legado de Conmociones y cofundador del Centro CTE de la Universidad de Boston, también es un ex luchador de la WWE, cuya carrera terminó debido a múltiples conmociones no tratadas. Hablando de Chris Benoit, Nowinski ha sido citado diciendo que Benoit era uno de los pocos que aceptaría un golpe con una silla en la parte posterior de la cabeza, lo cual es estúpido. También recordó haber hablado con Benoit solo meses antes de la tragedia y le preguntó cuántas conmociones había recibido en su vida, a lo que Benoit respondió: más de las que puedo recordar. Julian Bales, jefe de neurocirugía en la Universidad de West Virginia, con la asistencia de Nowinski y el padre de Benoit, Michael, realizaron escaneos y pruebas del cerebro de Chris Benoit. Los resultados fueron impactantes. El cerebro de Benoit estaba tan gravemente dañado que se asemejaba al cerebro de un paciente de Alzheimer de 85 años. Se encontró una CTE severa al examinar su tejido cerebral, junto con daño en el tronco encefálico y los 4 lóbulos. Todos esos golpes en la cabeza y los impactos de sillas alcanzaron al rabioso Wolverine, resultando en un cerebro lleno de casi nada más que células cerebrales muertas y marrones. Pronto se implementó una estricta política de no golpes con sillas en la cabeza en la WWE tras esta revelación.
y más promociones rápidamente siguieron su ejemplo en un intento por prevenir más casos como el de Benoit. A lo largo de los años, han surgido teorías conspirativas, como sugerir que Kevin Sullivan, en un acto de venganza por lo sucedido años atrás, mató a la familia, o que tal vez las muertes fueron el resultado de un atentado profesional. Cada una es más ridícula que la anterior, y solo sirve para resaltar lo que se acepta hasta el día de hoy como verdad. Chris Benoit, en un estado de furia y delirio por daño cerebral, golpeó brutalmente y estranguló a su esposa Nancy, y luego drogó y estranguló a su hijo menor. Luego, ya sea por la culpa de todo eso o simplemente un acto para poner fin a su sufrimiento prolongado, se ahorcó, llevándose cualquier respuesta concreta a todas las preguntas persistentes a la tumba. El 14 de julio del 2007, Nancy y Daniel Benoit recibieron un servicio conmemorativo al que asistieron amigos y familiares, junto con varios empleados de la WWE. Sus cuerpos fueron cremados y entregados a la familia de Nancy. Chris Benoit fue cremado en privado. El destino de sus cenizas es desconocido hasta el día de hoy. Su nombre ha sido eliminado de todo, menos de los libros de historia, pero solo en lo que respecta a sus victorias por títulos. Los combates que fueron promocionados con él ahora solo promocionan a sus oponentes, y cualquier evento pasado que lo incluya en la portada ahora viene con advertencias para padres. Su show tributo en Raw no está disponible en la red de la WWE, y el discurso de Vince sobre él en ECW ha sido eliminado de ese episodio. Están haciendo lo mejor que pueden para distanciarse del hombre y, honestamente, no se les puede culpar. Creo que Paul Heyman, uno de los grandes managers de lucha libre y personalidades de todos los tiempos, lo dijo mejor cuando fue entrevistado en vivo para Inside the Ropes en 2019 y se enfrentó a un aficionado en la multitud en relación con Benoit. Puedes admirar su trabajo todo lo que quieras, pero te daré mi opinión, ya que quieres seguir gritando, mi muchacho. 3 personas murieron en esa casa esa noche. No me importa la CTE. 3 personas murieron en esa casa esa noche, y solo una persona tuvo elección detrás de eso. Las otras 2 no tuvieron la opción de morir. Así que, si ese es tu muchacho, jódete. Como performer está entre los 5 mejores que he visto en mi vida, como talento, notable. Como ser humano, no me importa la CTE, no me importan las razones. Nancy y Daniel no tuvieron opción, él sí, que se joda. Mientras terminamos esta trágica historia, hay una persona por la que siento más que por cualquier otra, David Benoit. Ahora, casi a los 30 años, todavía está plagado por los eventos de ese fin de semana. En un solo golpe, perdió a su padre, a su madrastra y a su hermano menor, todos a quienes amaba mucho. Ha sido un camino difícil para él, y aún idolatra a su padre, sabiendo que el hombre que destruyó su mundo no era realmente el hombre que lo amaba y lo crió, sino que todo el daño a su cerebro y los años de abuso de esteroides le habían robado a ese hombre. Durante los últimos años, ha estado entrenando para convertirse en luchador, pero con la oscuridad que rodea su apellido y su notable parecido con su papá, solo puedo esperar que se le dé la oportunidad de vivir su sueño. Él merece más que nadie forjar su propio destino fuera de la ominosa sombra de su padre. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,